¿Te gusta el terror y el misterio? ¿No te gusta? ¿Te preguntas por qué hay personas que sí les gusta leer o escribir libros de terror y misterio? Aquí te vamos a comentar, a platicar un poco acerca del género del terror y lo interesante que es leer o escribir terror. Bienvenido a Libros que escribo y leo. Hace ya varios años, cuando estaba yo entre primaria y secundaria, fui con mi familia a la Ciudad de México y nos alojamos en el departamento de una tía. Abajo, en la planta baja, había una librería de libros usados. Así que yo, curioso, bajé y con el dinerito que ahí tenía, dije, pues a ver qué libro compro. Y estaba yo explorando cuando me topé con un libro con un dorso verde. Lo saqué del estante y decía: El caso de los cadáveres resucitados. En su portada se veía unos cuerpos humanos en dibujo, en color más claro, uno delante de otro. Leí la sinopsis y hablaba de una especie de científico que en un poblado hizo un experimento y el resultado fue una experiencia abominable, justamente que tenía que ver con el título del libro. Recuerdo que la sinopsis me fascinó y me impactó, así que sin pensarlo lo compré. Y ya en el departamento de mi tía me empecé a inquietar, empecé a sentir miedo. O sea, soy franco, yo era un niño impresionable, supongo. Así que con esta angustia de lo que el libro, lo que la historia pudiera aportarme a mí como lector, fui con mi papá y le dije: acompáñame, quiero cambiar el libro. Mi papá dijo: está bien. Vio el título del libro, dijo: bueno, a lo mejor es razonable. Y acabé cambiándolo por el libro Tiburón. No sé qué decir, me pareció interesante, pero lo rescatable de esta experiencia es el impacto que me causó entonces un libro por su título, por un contenido tan breve como la sinopsis que venía atrás, y cómo eso me causó miedo. Te estoy comentando esta experiencia que yo tuve en la infancia porque fue mi acceso a la literatura de terror, ¿sí? Entonces te voy a platicar brevemente, en parte, mi evolución de cómo entré en contacto con esta literatura, quizá esperando que tú misma digas: bueno, ¿por qué no? La literatura de terror no es para todos, no todos sienten esa curiosidad, ese ímpetu por sentir temor, pero quizás estás dejando pasar un género que puede resultar muy valioso, muy interesante. Me voy a apoyar para ello en una experiencia con una editorial que en los años 80 empezó a difundir literatura de terror y también de ciencia ficción. Eran libros que tú podías encontrar fácilmente en las librerías, donde encontrabas selecciones, donde encontrabas libros de estos temas, de estos géneros. Yo te traigo, esta vez sí te traigo algunas de estas publicaciones. Tú podías encontrar una versión como más ligera, y otra un poquito más de mayor envergadura. Características similares, todas ellas, portadas muy interesantes, y una selección, sobre todo una selección de autores muy certera, muy con la
la idea de que tú pudieras realmente leer obras interesantes. Te traigo como ejemplo esa selección de cuentos de Isaac Asimov en cuanto a los libros de ciencia ficción. Perdón porque está un poco descuidado, tienen más de 30 años. Las personas que tienen mi edad seguramente ya se estarán acordando de estos libros. Esta es una serie, las mejores historias de terror. Hubo varios volúmenes. Autores muy interesantes. Stephen King, de ley, ¿no? De cajón, como un autor prolífico ya desde ese entonces. Te hablaba de una versión un poco más extensa. Tenemos aquí, por ejemplo, este es un libro muy interesante que si tienes oportunidad de conseguirlo, pues resulta muy valioso. No sé qué tan fácil sea conseguir estos libros, pero en aquel entonces, en los años 80, era muy interesante. Y tenemos un libro de Clive Barker llamado Horror 4, es una selección de cuentos de él, pero también de otros autores. Es una selección de varios autores y bueno, el lector de aquel entonces tenía la oportunidad de poder tener este acceso a la literatura de terror y de ciencia ficción. Hoy en día también lo hay, pero de alguna manera no es tan prolífico, no es tan diverso. Y sin embargo, bueno, las personas que tuvimos la oportunidad de encontrar estos libros, pues los atesoramos. Un caso particular, y justamente que tiene que ver con el autor Clive Barker, son estos libros, Sangre 1 y Sangre 2. Es un autor conocido más o menos, sobre todo por sus obras que han sido llevadas al cine. Hellraiser, por ejemplo, que es una franquicia que tiene muchas partes. Realmente la recomendación es solamente para las dos primeras. Sus libros, sus obras, la mayoría está en inglés, solo algunos cuantos ejemplares los puedes encontrar en español. Hay otra película por ahí llamada La raza maldita, que está basada en un libro llamado Cabal, del mismo autor. ¿Qué tiene de especial este autor? A mí me pareció muy interesante. En su momento fue aclamado por otros de sus contemporáneos, por King inclusive, de quien decían que él les había mostrado una nueva manera de escribir este género. De hecho, Clive Barker, en la introducción de estos libros, tiene notas muy interesantes. Dice él: soy incapaz de contenerme. Si mi cuento va a haber sangre, va a ser muy sanguinario. Si va a ser un cuento muy erótico, no se pone barreras, no se pone obstáculos. No son cuentos en donde hay un principio más o menos calmado, aparece el monstruo y cuando viene esta posibilidad de que las cosas se salgan de control, termine. No. Él dice, pues quiero saber hasta dónde se llega una vez que las cosas salen fuera de control. Y eso es lo que lo hace muy interesante y realmente muy recomendable. Es una atmósfera siniestra la que él muestra en sus textos, muy cruda, muy realista en ese sentido. Si te habla de una situación carcelaria, te pinta la realidad como es y no se detiene para describirte las cosas. Ahora, te hablo del género del terror porque para quienes nos gustan, vemos muy claro su objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Sentir miedo. Así, simple y llanamente. ¿Por dónde podemos nosotros comenzar si quisiéramos entrarle a este género? Bueno, yo te recomendaría los que son los autores consagrados, como Poe, Edgar Allan Poe. También está H.P. Lovecraft, que tienen ellos historias muy interesantes. Quizás no es como tan fácil de pronto para un principiante, para el ego, entrar en estas obras. También te podría recomendar al prolífico King, que ya desde hace añísimos tiene muchos libros y que ahora pues está de moda porque se están haciendo películas de algunos de sus libros. Hay otros autores que a lo mejor no son de terror, pero tienen cuentos muy inquietantes. Por ejemplo, Horacio Quiroga, con cuentos como La gallina degollada, El almohadón de plumas. Él
te presenta situaciones muy cotidianas, pero les encuentra esa versión siniestra que te hace pensar, que te hace dejar pensando en sí, qué pasaría, ¿no?, si tú te encontraras en esa situación y qué tanto podría ocurrir. Ahora, si después de ver este video te animas y vas a una librería y compras un libro de misterio o de terror, te recomendaría que lo compraras o que lo bajaras de Google, como tú quieras. Te buscaras una hora del día donde todas las demás personas ya estén dormidas, donde estés tú a solas. No pongas muchas luces, ponte debajo de una lámpara, una luz que te permita estar como en penumbras, pero con la luz suficiente para que puedas leer, y entonces ponte a leer. Y si escogiste bien, si es una obra interesante la que escogiste y empiezas a sentir miedo, cuéntame cómo te va. Cuéntame si no es una experiencia interesante y luego platicamos. Muchas gracias por habernos acompañado en Libros que Escribo y Leo.